Esta revelación que hace ayer un ex juez de la Corte Nacional de Justicia, quien formó parte, como decía el profe bien, de un tribunal que estuvo a cargo de resolver una apelación que había sido presentada por el expresidente Correa sobre los casos que se siguen y se han seguido en su contra, créanme que debería provocar un verdadero escándalo. En un país que respete al menos de forma mínima, pírrica la institucionalidad, en un país algo civilizado, esta declaración de Edgar Flores debería convertirse en un verdadero escándalo y debería ponernos a los ecuatorianos en general y a quienes hacemos opinión pública a cuestionar el accionar del sistema de justicia. Esto, insisto, debería ser un escándalo, de proporciones además, porque estamos hablando de procesos judiciales que, fíjense, yo ayer, a propósito de la situación de salud que está atravesando Jorge Glass, mencionaba algunas de las cosas que están relacionadas con estos casos, que en el específico de Correa creo que ya llega al caso número 50, ¿no? Una cosa por el estilo, y bromeando si es que se puede en este tipo de situaciones, yo les decía que lo de Correa debería ser ya una suerte como de récord Guinness, ¿no? La cantidad de procesos judiciales que se han emprendido en su contra. ¿Y cuáles han sido finalmente las pruebas que se han presentado? ¿Cuáles han sido eh, los resultados después de haber sentenciado y haber, en el caso de Glass, tenido a un ex, o tener a un ex vicepresidente preso por 5 años, a un ex presidente como Correa fuera del país y fuera de la política activa, porque le impiden ser candidato, porque le impiden participar, porque ajustaron además los calendarios electorales a los calendarios judiciales para justamente bloquear la posibilidad de que pueda ser inscrita una potencial candidatura suya. Eh, Cuestionarnos si es que todos esos procesos se llevaron adelante y se sentenciaron de manera absolutamente objetiva, transparente, como debería ser y como debería actuar la justicia. Todos en este país, después de esta revelación, deberíamos estar cuestionando a la administración de justicia sobre por qué fallan, para quiénes fallan, qué fines persiguen con este tipo de sentencias, con este tipo de actuaciones, la función judicial, jueces, fiscales, cediendo a la presión política y mediática de este país. Estas fueron las declaraciones de Edgar Flores ante los legisladores el día de ayer en una sesión que se llevó a cabo en el salón del ex Senado José Mejía Lequerica. Vamos a presentarles en segundos nada más el video del doctor Edgar Flores, ex juez de la Corte Nacional de Justicia. Del procesado Alexis Vera. Ahí lo que cabría, y esto tengo que decirlo, era la libertad inmediata. Pero sin embargo, a efecto de evitar, ¿no?, el escándalo y todo lo demás, dispusimos medidas alternativas. Y dice que alguien que debía haber obtenido la libertad, ustedes, para evitar el escándalo, no le dan la libertad. En los diferentes juzgados de la República, a través de la publicidad mediática, si es posible, ya han sido resueltos. Y cuando eso no ocurre o el proceso no arroja lo que ya publicaron los medios de comunicación, obviamente eso se constituye en una alarma, en un escándalo. Y eso no es una novedad. Eso ocurre, podría decir, muy a menudo aquí en nuestro país. Hay otro video que no sé si está en el que le compartí ayer a la Meli,
en donde Bruno Segovia, el ex legislador de Pachacuti, hoy independiente, le cuestiona, le hace algunas preguntas al juez. Lamentable que no tengamos de ese, porque él le repregunta, el legislador Segovia. Que, claro, es la pregunta que plantea el legislador Segovia. Es la pregunta que me la hago yo y que seguramente se la harán absolutamente todos ustedes después de escuchar este video. Es: ¿la justicia en este país opera, actúa y decide por la presión de unos cuantos barras bravas que desde tribunas mediáticas, sets de televisión o sets de radio, o desde las famosas redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, qué sé yo, se dedican a linchar prácticamente a los jueces para que complazcan la necesidad de saciar su venganza? Entonces, acá la pregunta también, sí, suscribiendo el cuestionamiento que hacía el legislador Segovia, es: ¿buscaban realmente hacer justicia? Si es que hubo, digamos, algún caso de corrupción o algún... Acuérdense también que a Correa no solo lo han acusado de corrupto, sino también de secuestrador. O sea, aquí en el Ecuador, como no sucederá en ningún otro país del mundo probablemente, a un presidente de la República que tiene 75.000 millones de prioridades y de preocupaciones muchísimo más importantes que saber qué hace de su vida un tipo como Fernando Balda, le acusaron nada más y nada menos que al presidente de la República del Ecuador, o expresidente de la República de este país, de haber secuestrado a un tipo como Balda. ¿Ya? Entonces, en todos los casos que montaron y que armaron en contra de Correa, del correísmo, etcétera, etcétera, y después viene lo que pasó en octubre con Paola Pavón, con Virgilio Hernández, con Cristian González, y después vienen igual un montón de procesos más que han tratado de levantar a través de, y ya conocemos cuál era el mecanismo, ¿no? Periodismo de investigación, un titular, Contraloría, un IRP, Fiscalía, a la cárcel, ¿no? Las famosas glosas y todas las cosas que se inventaron. No era para buscar justicia entonces, lo que estaban era buscando venganza. O sea, este país lo único que quería era un baño de sangre judicial, ¿ya? No queríamos justicia. No queríamos que se recupere el dinero de la supuesta corrupción, no queríamos retomar la paz, lo que queríamos era venganza. Y un ex juez de la Corte Nacional de Justicia lo que está haciendo en este momento es confirmando este tipo de presunciones, de que en este país lo que se perseguía no era tener justicia, sino saciar la sed de venganza de unos cuantos o probablemente de unos pocos. Y ojo, esto no se convierte en una defensa a favor de Alexis Mera para que le den una medida sustitutiva, el uso de un grisete o le pasen a su casa, ni nada por el estilo. Esto tiene que ver con todo el aparato de justicia de este país. Si un ex juez de la Corte Nacional de Justicia sale y da una declaración reveladora como esta, como la que ha hecho el día de ayer, con respecto de el caso de Alexis Mera, a mí lo que me plantea es: ¿será que la justicia en otros casos actuó de manera distinta? ¿Será que actuó de manera distinta la justicia en otros casos? Estoy tratando de buscar el video donde aparece el legislador Segovia. Qué pena que no... Aquí está. Te lo voy a pasar, Esteban, para que podamos descargarlo y podamos poner, porque a mí me gusta muchísimo ese, donde hay un intercambio de pregunta y respuesta entre el ex juez Flores y el legislador Segovia. Te lo he pasado, Esteban, para que lo descargues y lo podamos volver a ver, porque créanme, repito nuevamente, esto en un país que respete mínimamente la institucionalidad debería convertirse en un escándalo. Ahora, ojo, lo que ha dicho Edgar Flores, que lo he visto, ha publicado únicamente El Universo. Lo van a ver aquí, probablemente en algún otro espacio más
digital donde se hace periodismo alternativo, pero no lo verán en ningún otro medio probablemente. Y sobre esto habrá que seguir hablando, porque yo lo que les decía hace un momento, voy a tratar de ser un poco más concreto, no es una defensa únicamente de Alexis Mera en este caso, sino que lo que le hicieron a Alexis Mera, es decir, meterlo en la cárcel para saciar la sed de venganza de tipos como Villavicencio, como Ramiro García o como otros tantos que están de barras bravas en las redes sociales. ¿Será que lo hicieron también en otros casos parecidos? Les planteo otro caso similar, de alguien a quien convirtieron también en un enemigo político del gobierno anterior. Y a pesar de que su matriz era el trujillato, me refiero al ex defensor del pueblo Freddy Carrión. ¿No será que en ese caso también, no solo que abusaron de la prisión, sino que también montaron o forjaron el famoso caso este de supuesto abuso sexual? Les pregunto. Y muchísimos otros casos más, que los han construido con cuadernitos, con pruebas que finalmente no terminan siendo elementos absolutamente contundentes que justifiquen la persecución que han montado durante todo este tiempo. No me lo invento yo. ¿Se acuerdan quién hablaba el otro día en este espacio de los famosos cuadernitos de Hello Kitty? El prefecto de Cotopaxi, que contactos suyos dentro de la fiscalía le han comentado cómo se forjan y se van elaborando estos casos, por ejemplo, con la elaboración de cuadernitos, dijo el prefecto de Cotopaxi en este espacio hace algunos días atrás. Ahora sí escuchemos el video en donde está el intercambio que yo les mencionaba entre el juez Flores, o ex juez Flores, y el legislador Bruno Segovia. Del procesado Alexis Mera. Ahí lo que cabría, y esto tengo que decirlo, era la libertad inmediata. Pero sin embargo, a efecto de evitar, ¿no?, el escándalo y todo lo demás, dispusimos medidas alternativas. Y dice que alguien que debía haber obtenido la libertad, ustedes, para evitar el escándalo, no le dan la libertad. En los diferentes juzgados de la República, a través de la publicidad mediática, si es posible, ya han sido resueltos. Y cuando eso no ocurre, o el proceso no arroja lo que ya publicaron los medios de comunicación, obviamente eso se constituye en una alarma, en un escándalo. Y eso no es una novedad. Eso ocurre, podría decir, muy a menudo aquí en nuestro país. De esto de los juicios paralelos. Juicios paralelos, ¿se dan cuenta? Además, el cierre que hace el doctor Flores. El proceso judicial en marcha y al mismo tiempo el doctor Carlos Alvear está timbrando. Está afuera, que le abran, por favor. Por eso ayer me decía alguien, estás distraído con el teléfono, toca pedir que abran hasta la puerta al invitado. Sí, alguien me decía ayer, es que estabas distraído con tu iPhone 11. Los juicios paralelos. Esos juicios que se sentencian además a través de titulares de prensa. ¿Ya? ¿Qué les parece a ustedes? A mí me parece que esto es inaudito. Y les repito, puede parecer cansón, pero una revelación y una declaración del tono que ha hecho el doctor Flores el día de ayer ante los legisladores es algo que no puede pasar desapercibido. Es algo que el Ecuador debe empezar a trabajar y a trabajar de manera constante, porque en juego está la administración de justicia y la justicia tiene que ser absolutamente diáfana, tiene que ser absolutamente apegada a la verdad, tiene que ser transparente.
el aparato judicial no puede seguir siendo utilizado ni en el Ecuador ni en ningún otro país del mundo para perseguir adversarios y enemigos políticos. La política tiene que resolverse en su campo, en su arena, en sus escenarios. La justicia no puede ser utilizada para oscuros fines y para satisfacer también oscuras necesidades y sed de venganza de algunos cuantos o algunos pocos en este país. La revelación del juez Flores, ex juez Flores, llega también tarde, a pesar de que, y fíjense, ahora mismo se me viene a mí a la memoria, en varias ocasiones haber conversado en entrevistas en este espacio, en este medio de comunicación, por ejemplo, con el expresidente de la Corte Provincial, el doctor Vladimir Jaya, o con los representantes de los jueces provinciales de este país, de los jueces provinciales de Pichincha. Hemos hablado en varias ocasiones con Jaya y con otros doctores relacionados a la administración de justicia sobre el malestar que existe en el sistema judicial cuando los procesos se trasladan al ámbito mediático y cómo eso termina influyendo incluso más todavía que la presentación de pruebas, la argumentación de una parte, de la contraparte, lo que dice fiscalía, lo que dicen los abogados de la defensa, lo que dicen los acusadores particulares, todo lo que montan ya dentro de un proceso judicial termina importando menos, a propósito de lo que dice en su última parte el doctor Flores, termina importando menos la presentación de pruebas, argumentos, etcétera, documentos, que lo que puede jugar en contra de una persona a través de titulares de prensa. O sea, basta que en este país 3, 4, 5 de los grandes medios de comunicación sigan la línea, como antes lo hacían durante el gobierno de Lenín Moreno, en que se reunían en las oficinas de los medios públicos, liderados por Michelena, y ahí les daban cuál era la línea que tenían que seguir, y los titulares terminaban siendo copy-paste uno de otro. ¿Por qué? Porque había que sentenciar a Correa. ¿Por qué? Porque había que mantener en la cárcel a Glass. ¿Por qué? Porque había que mantener en la cárcel a Paola Pavón, a Virgilio y a Cristian. ¿Por qué? Porque había que acusarlos, a pesar de que no existían pruebas, de que hubo un supuesto cometimiento de delito de rebelión con armas, una cosa totalmente desquiciada, deschavetada. Pero esas cosas se inventaron. Para eso utilizaron la justicia en este país. Y para eso se prestaron medios de comunicación y periodistas en este país. Y no me lo estoy inventando yo, es que el Moncayo que les tiene bronca a los periodistas libres e independientes. No, está diciendo un ex juez. Y como les digo, en este espacio, en varias ocasiones hemos conversado con Vladimir Jaya, expresidente de la Corte Provincial de Pichincha, y con los representantes de los servidores judiciales también de Pichincha, diciendo estamos hartos de que presionen mediáticamente periodistas, opinadores, analistas a través de sus editoriales, a través de los titulares en los medios y a través de los famosos tweets. Estamos hartos de que terminen influenciando en el quehacer de la administración de justicia por las presiones que meten. Sigamos cuestionándonos como ecuatorianos, sigamos cuestionándonos como ciudadanos de este país, qué tipo de justicia es la que tenemos y qué tipo de justicia es la que deberíamos tener para ser medianamente civilizados en el Ecuador. Cerramos con un tema local, profe, cuéntenos, ¿qué ha pasado con el famoso metro de Quito que el señor Guarderas y que toda su corte dijo, en diciembre entra a operar? Bueno, no hay metro ahora, ¿no? Así, sin dar detalles, Metro de Quito volverá a seleccionar operador. Se cayó el proceso con Consorcio Franco-Colombiano. Sin dar detalles, el Metro de Quito iniciará un nuevo proceso de selección del operador del metro. El alcalde capitalino, el señor Guarderas, no emitirá ningún pronunciamiento hasta que se realice hoy, viernes 5 de agosto, la audiencia de acción de protección en contra de este proceso. No le puedo dar demasiados detalles porque en el transcurso del día se va a emitir un boletín de prensa, dijo a Primicias tras admitir que el proceso vuelve a cero. Pasadas las 16 horas, el único boletín que se ha emitido es que habrá un pronunciamiento este viernes a las 16 horas.
Juan Carlos Fiallo, concejal de Quito, explicó que se cayó el proceso porque dentro de la oferta no hubo el precio total. El consorcio no habría contemplado la inflación en su oferta, por lo que no se tendría el valor total. Comenta Alexis Moncayo en Pichincha Opina. Gracias, profe. Un par de cosas que quería adicionar al comentario anterior, y gracias, Orlando, que me pasa esta captura que yo no la había visto. En la misma sesión de ayer, ante la Comisión de Fiscalización, la doctora Rosa Merchán indica que el medio de comunicación La Posta se prestó para ejercer presión sobre su persona. Medios y periodistas, les decía yo. Y hay otro caso que no tiene que ver ni siquiera con un actor político, porque miren hasta dónde ha llegado una justicia en las manos equivocadas, ¿ya? Una justicia operada por los peores, como lo que ha pasado en Ecuador durante los últimos años, puede llevarle a usted o puede llevarme a mí o a cualquier otro ciudadano inocente, que nada tiene que ver ni con la política, ni con contratos con el alcalde tal, la prefectura tal o el gobierno nacional, no, a un ciudadano común y corriente, a la cárcel o a pasar la peor pesadilla de su vida, como le ha sucedido a una persona, incluso extranjera, como Olavini. El caso de Olavini a este país le va a poner patas arriba frente al concierto internacional, cuando se resuelva esto primero acá y después en cortes internacionales. Había una persona completamente desquiciada en este país, que tuvo todo el control y se convirtió en la mujer más poderosa del Ecuador. Se llama María Paula Romo. Por la necesidad de cazar brujas, por la necesidad de vincular a gente con Assange, con el correísmo y no sé qué, se encontraron a un programador de computadoras de nacionalidad sueca, a quien acusaron de ser un hacker ruso. Así de idiotas fueron, y así de idiotas son, y por ser así de idiotas, han puesto en tan mal predicamento a la administración de justicia en este país y a toda la institucionalidad, y llevaron preso a una persona que yo estoy seguro, considero, es inocente. Le han acusado de ser o de operar para Sanz, le han acusado de trabajar con Patiño, le han acusado de ser correísta, le han acusado de un montón de tonterías que hasta el sol de hoy no han podido probar a Olavini. Y la administración de justicia en este país, como hizo miserable la vida de un montón de gente y de familias, lo hizo también con un ciudadano extranjero, que dijo, voy a quedarme en Ecuador porque me parece que es un destino indicado para invertir y para trabajar en este tema de programación de computación, seguridad informática y tal. Y vean cómo le ha ido a Olavini. Y bueno, sobre el metro de Quito, lo que cabe decir es que hicieron todo para sacarlo a Yunda. Pusieron a guarderas. Con guarderas estaban resueltos todos los problemas de la ciudad, y Guarderas iba a devolverle la dignidad a los quiteños y a Quito. Bueno, no pueden llevar adelante ni siquiera un proceso de contratación para que el metro pueda entrar a funcionar, y tenemos todavía un gusano enorme debajo de la tierra, parqueado, estancado, que a los quiteños, a ustedes y a nosotros nos sigue costando todos los días porque pagamos impuestos en esta ciudad, y finalmente no entra a operar. Y no por la distancia que recorre, sino por el tiempo que ha tomado ponerlo a funcionar y construirlo, seguirá siendo y será, por toda la historia, el metro más largo de la vida. 108 millones de dólares de inconsistencias encontraron. Pero celebraron y por todo lo alto que ya el metro iba a entrar a funcionar y no sé qué. No pudieron hacerlo. Y repito lo que siempre les digo, ya los quiteños, los ecuatorianos vamos a ir a elegir autoridades locales en el 2023, pensemos muy bien a quién vamos a elegir. Ya este país y ciudades como Quito deberían estar cansadas de la improvisación, ya basta del TikTok, ya basta del show, ya basta de contar chistes, ya basta de bailar bonito, ya basta de vestirse de viudas. Por favor, cuando vayan a las urnas, elegir autoridades locales, háganlo pensando en el futuro suyo, en el futuro de sus hijos y en el futuro de esta ciudad que merece por fin tomar un rumbo y tener un norte, que no lo tiene y no lo ha tenido desde hace 8 años por lo menos.